Muy bien, entonces, bienvenidos a este curso, el panorama de la Biblia. Tenemos hoy la clase número 7. Vamos a ir avanzando en el curso. El detalle de las escrituras hebreas, ¿sí? El detalle de las escrituras hebreas. Y también tenemos un poquito sobre el pensamiento del apóstol Pablo, cómo el apóstol da su aplicación a las escrituras hebreas en sus epístolas, ¿no? En el Nuevo Testamento. Muy bien, y eso básicamente es lo que tenemos. Bueno, las escrituras hebreas. Esa porción sí lo tienen todavía en el material. Estaría más o menos en la página, vamos a ver aquí, página 17, las escrituras hebreas. Recuerda que la estructura de la escritura hebrea va a ser un poco distinta a nuestro Antiguo Testamento, pero básicamente es el mismo contenido, ¿no? No difiere. O sea, las escrituras hebreas son nuestro Antiguo Testamento, el que tenemos en nuestra Biblia, pero la estructura va a cambiar un poquito, ¿ya? Y recuerda que el orden también no es cronológico, eso siempre hay que recordarlo. Muy bien. La Biblia hebrea tiene tres partes principales, eso hay que subrayar, eso es importante. La Biblia hebrea tiene tres partes principales, la segunda de las cuales está dividida también en dos. El siguiente diagrama nos va a mostrar tales divisiones, ¿sí? La ley, los profetas, ahí está, la ley, los profetas y los escritos. Así se divide la Biblia hebrea, por llamarle así, ¿no? La ley, los profetas y los escritos. Entonces, ¿cuántas partes tiene la escritura hebrea? Tiene tres partes. Esto ya lo he mencionado algunas veces. Jesucristo, por ejemplo, lo citó en los evangelios, habló de estas tres partes que conformaban lo que conocemos todo nuestro Antiguo Testamento, ratificando la autoridad del Antiguo Testamento. Hemos visto eso ya en clases pasadas, ¿no? Y por supuesto el poder de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, entonces ahí está para que podamos memorizar, ¿ya? La ley, los profetas y los escritos, ¿sí? Vamos a ver aquí. Los primeros 5 libros fueron llamados por los judíos la ley, ¿no? Los primeros 5 escritos fueron llamados por los judíos la ley y otros les llamaron el Pentateuco. ¿Cuándo le pusieron por nombre Pentateuco, pastor, y por qué? Recuerda que, hermanos, después de la época del exilio, o conocido también como el periodo de la deportación, ¿no? La deportación, el exilio, son nombres que nosotros ya hemos visto antes cuando hemos analizado el periodo histórico del Antiguo Testamento, ¿no? Son 7 los periodos históricos del Antiguo Testamento. El sexto lo conocimos como el exilio o la deportación o el cautiverio, es lo mismo. Muy bien, es lo mismo. ¿Cuánto dura este periodo? Más o menos 70 años. 70 años es bastante, ¿no? Y cuando ellos retornan, para el periodo ya, el periodo número 7, la etapa del retorno, cuando ellos retornan, tenían influencia, sobre todo en el habla, tenían influencia de la cultura caldea, pues. Recuerda que Babilonia los tuvo en cautiverio y luego otro tiempo también estuvieron bajo el dominio de los persas, ¿no? Los medopersas. Entonces tenían una influencia en su habla y hasta en su escritura de los caldeos, por ejemplo, del arameo. Cuando tú estudias Daniel, te vas a dar cuenta que Daniel, que pertenece justamente al periodo exílico, ya lo hemos visto eso, Daniel está escrito en 2 idiomas. Casi la mitad de Daniel es hebreo y la otra parte es arameo, ¿no? Y es interesante ver eso, ¿ya? Y bueno, entonces, de ahí, recuerda, el templo, la ciudad estaba destruida, tenían que reconstruir, pasaron muchas décadas para que puedan reconstruir y restaurar todo, pero había quedado un vacío, puesto que este nuevo mundo para ellos, pues el mundo del helenismo, ¿no? Que había causado también que muchos judíos estén dispersos por todo el mundo, ¿no? Y así se va a permanecer hasta el periodo mejor dicho, hasta el Imperio Romano, ¿no? Cuando abrimos nuestro Nuevo Testamento, vamos a ver ahí el Imperio Romano,
y que la dispersión ya era una gran realidad en ese mundo. O sea, los judíos estaban dispersos por todo lugar. Entonces había la necesidad de tener las escrituras, ¿no? Y sobre todo en una lengua bastante común, bastante reconocible entre todos. Y por eso se hicieron versiones del Antiguo Testamento en el idioma griego. Muy bien. De ahí una de las más famosas y las que más usaron los escritores del Nuevo Testamento es la versión llamada la Septuaginta, que se conoce así porque lo compusieron, dice la tradición, 70 escribas, ¿no? 70 escribas. También por eso se le llama la versión de los 70. Espero que anotes eso, ¿no? La versión de los 70. Muy bien. Entonces tenemos para la época del Nuevo Testamento la Biblia hebrea traducida al idioma griego. No, la Septuaginta no es la única versión, pero es una de las más conocidas y de la que más hablamos porque, ya le hemos dicho, Jesús citó la Septuaginta, era bastante común, se difundió rapidísimo por este mundo helenista y los escritores del Nuevo Testamento también citaron mucho la Septuaginta, ¿no? Entonces, recuerda, cuando se te pregunte, ¿no? ¿Qué es la Septuaginta? Ah, ya sabes, es la Biblia hebrea traducida al griego o a la lengua del griego, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta versión de la Septuaginta, amados hermanos, se le colocó nombres a los libros que son muy diferentes a los nombres que tenían originalmente. Y ahí tienes que anotar este detalle. Los hebreos, ¿cómo nombraban a los libros que ellos consideraban canónicos, a los libros inspirados, ¿no? que pertenecían pues a sus escrituras? ¿Cómo los nombraban? ¿Qué método utilizaban? Ellos usaban casi siempre la primera palabra o frase con la que empezaba el libro, ¿ya? Con la que iniciaba el libro. Por ejemplo, Génesis, que dice, por ejemplo, en el principio, esa palabra Berishit es el nombre del libro de Génesis en el hebreo. ¿Te das cuenta? Y así los hebreos nombraban a los libros de la Biblia, según cómo iniciaba el libro. Entonces, los nombres de la Biblia en el hebreo, perdón, mejor dicho, los nombres de los libros de la Biblia hebrea son diferentes a los que nosotros conocemos. Y si quieres saberlo, nada más basta con ir a cómo comienza el libro, ¿no? Cómo inicia el libro y ese era su nombre. ¿Sencillo? ¿Sí? ¿Me dejo entender esto? Muy bien. Ahora, cuando se tradujo del hebreo al griego, ya los nombres cambiaron, tanto de los libros como también de las agrupaciones. Entonces, los traductores le pusieron nombres diferentes. Por ejemplo, Génesis ya no se llamaba Bereshit, ¿no? En el principio, sino que se llamaba un nombre que tiene que ver con más que nada la temática que ellos consideran, en este caso, orígenes. Génesis, que significa origen, ¿no? Básicamente. Igual con el Éxodo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa Éxodo? Salida, evocando la salida de Israel de Egipto, ¿no? Salida, que es prácticamente un término que utilizamos hoy como para migración, algo así, ¿no? Muy bien. Entonces le pusieron nombres distintos. Para los hebreos, por ejemplo, el Pentateuco era, por ejemplo, la Torá, la ley, ¿no? Así de simple. Pero cuando lo tradujeron al griego, a esta agrupación que en el hebreo era la Torá, la ley, le pusieron por nombre los cinco rollos, porque es un libro compuesto por cinco rollos, ¿no? Los cinco rollos. Entonces, esos cinco rollos o cinco libros son pues el Pentateuco. ¿Qué es penta? ¿Qué denota penta? Cinco, pues, ¿no? Pentateuco. Entonces, más o menos cinco rollos, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo eso ha ido evolucionando, así que en otro lugar puede sonar diferente quizás el término, ¿no? Pero para nosotros lo más conocido es el Pentateuco. Muy bien, así que eso hace alusión a los cinco primeros libros que tenemos en nuestras Biblias. Y en la Biblia hebrea serían los cinco primeros libros denominados la ley. En el Nuevo Testamento vas a ver que se cita a estos cinco rollos como Moisés también, o la ley de Moisés, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. A veces, claro, eso tienes que verlo por el contexto, pues, porque a veces
Bueno, en su mayor parte, cuando hacen referencia a Moisés, se refieren a los cinco rollos, ¿no? A los 5 rollos de la ley. Pero a veces van a utilizar Moisés o ley de Moisés para referirse también a otras partes de las escrituras, ¿no? Con esa connotación de la ley, ¿ya? ¿Y cómo voy a darme cuenta, pastor? Por el contexto, pues. Por el contexto, ¿ya? Muy bien. Espero que hayan entendido esa parte, ¿no? ¿Fácil? ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? Estamos en las escrituras hebreas, ¿no? Los primeros 5 libros entonces fueron llamados por los judíos la ley y otros le llamaron el Pentateuco, que viene de 2 palabras griegas que significan 5 rollos, prácticamente, ¿no? Ahora, al hablar de la ley, que hablamos del hebreo Torá, ¿ya? La ley Torá, los judíos no solo se referían a órdenes y reglas, eso también va a ser muy importante que lo podamos, hermanos, recordar. Cuando hablamos de la ley, los judíos o los hebreos no solamente estaban enfocados en órdenes o en reglas, porque cuando nosotros leemos hoy la ley, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos cuando nosotros leemos hoy la ley? ¿No? Obviamente pensamos, mandamientos, ¿no? Mandamientos, órdenes, estatutos, prescritos, ¿no? Pero los judíos no solamente pensaban en eso, órdenes o reglas, sino que ellos comprendían que esta parte de la escritura proporcionaba la enseñanza básica de Dios a través de la cual se entendía el resto de la Biblia o de las escrituras. Podemos observar esta enseñanza básica en el siguiente breve resumen de la ley. Y eso vamos a hacer ahora, un breve resumen de lo que sería la ley. Entonces entienda que, por ejemplo, para ellos ley más que nada era fundamento, fundamento. Y en ese fundamento de la ley, pues había historia, ¿no? Había historia, había doctrina, había, había mensaje, pues, ¿no? Había revelación. Entonces no solamente es ley, para ellos no solamente era mandamientos, estatutos, sino más que nada era el fundamento. ¿Sí me dejo entender? Por eso, cuando tú lees o estudias Génesis, tú tienes que entender que Génesis es la ley, ¿no? Y eso te va a dar pues un enfoque correcto, eso te va a ayudar a interpretar correctamente la escritura. Normalmente cuando vamos a Génesis no lo vemos como parte de la ley, no lo vemos como historia simplemente, ¿no? Narraciones o cuentos, no sé, historia de personajes o una recopilación ahí, ¿no? De ciertas narrativas, pero no lo entendemos como la ley. Pero sí, Génesis es parte de la ley. Es el fundamento, junto con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el fundamento de todas las escrituras. ¿Ya? Entonces, así vamos a entender mucho mejor los libros cuando pasemos a estudiarlos. Muy bien, entonces recordemos este detalle de la ley. Las escrituras comienzan con el relato de la creación de todas las cosas. Sí, así comienza la ley, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque ese fundamento, hermanos, mejor dicho, ese detalle o esa doctrina del creacionismo o la creación de todas las cosas, pues va a ser el fundamento de todas las escrituras. Por ejemplo, vamos a ver, Hechos, ¿ya? Hechos, vamos a Hechos. Vale, es un ejemplo, ¿no? Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Esto es un fundamento que va a estar presente en todas las escrituras, hasta el final, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, estamos en Hechos 17 y vamos al verso 20, ahí está, 24. ¿Qué dice el verso 24? Hechos 17, verso 24, ¿ya? ¿Lo tienen? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Mira, no habita en templos, o sí, en templos hechos por manos humanas. ¿Ah? Entonces, ahí está. ¿A qué alude Pablo en su predicación evangelística? A la creación. Qué interesante, ¿no?
a la creación. Bueno, y quise citar versos del Nuevo Testamento porque del Antiguo creo que es bastante claro, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta de eso, ¿no? Los salmos, por ejemplo, están llenos de alusiones a la creación de Dios, los profetas y muchas partes de la ley. Pero de todas maneras, por ejemplo, les voy a citar ahora Éxodo, vamos allá, que creo que cuando tú lees Éxodo no tienes tanto problema en reconocerlo como la ley, y especialmente el capítulo 20, así que vamos a Éxodo 20. Pero aquí te vas a hacer una idea de por qué Génesis debe ser considerado como la ley. Muy bien. Entonces, Éxodo 20, mira lo que dice en el verso, a ver, a partir del verso 9. Estamos en Éxodo 20, ¿ya? A partir del versículo 9. ¿Listos? Éxodo 20, versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, mira, verso 11, mira, porque en 6 días, ¿qué dice? Hizo Jehová, creó, creación. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que en el Éxodo se formaliza un mandamiento, los estatutos. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la base de ese mandamiento? El Génesis. Así que en Éxodo 20:11 se está citando el Génesis capítulo 1. ¿Sí me dejo entender? Entonces, date cuenta por qué el Génesis está incluido dentro de la ley. Entonces, cuando Moisés quería darle la ley al pueblo, no empezó, a ver, honrarás a Dios, al Señor tu Dios. No, no, no. Empezó con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando tú vayas a estudiar Génesis, no vayas a pensar que Génesis está escribiendo en el momento que están sucediendo las cosas. No, Génesis está escribiendo después de la salida de Egipto, en el Éxodo. Y por eso comprende la ley. Entonces, cuando Moisés le está dando la ley al pueblo de Dios, está empezando con la narración de Génesis 1. Y así va a ir hacia adelante. Así que Génesis es la introducción, la base de la ley. Y la ley sería la base de ¿qué? De toda la Biblia. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy tratando de explicar? ¿Sí? Muy bien, me preocupa a veces unas caritas, ¿ah? Parece que no están entendiendo, ¿ah? Tienen que afirmarme ya, por favor, sí, pastor, sí, amén, algo digan, pues algo, pues si no, no sé, me preocupa mucho. Ya. Muy bien, sigamos. Estamos en las escrituras hebreas, ¿no? En la porción conocida como la ley o Torá. Entonces, estas escrituras comienzan con el relato de la creación de todas las cosas. Ah, antes de eso, le iba a abrir también Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11, ¿ya? Desde el verso 10 dice, por ejemplo, ¿no? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Oye, ¿recuerdas cuál era el tema general de toda la Biblia? ¿Y a qué apuntaba toda la Biblia? ¿O a qué apunta toda la Biblia? Al establecimiento del reino de Dios, pues. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y mira de cuenta que Apocalipsis nos está diciendo, pues, cómo se establece, ¿no? Finalmente, ese reino en la tierra. Pero ¿hasta dónde se remonta Apocalipsis para hablarnos de ese reino? Míralo, ¿no? Dice, otra vez, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, otra vez, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, ahí está, mira, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creación. Génesis capítulo 1, hermano. Génesis capítulo 1. Otra vez. Entonces, date cuenta que lo que se establece en Génesis se establece para toda la Biblia. Y eso te está dando una línea teológica, pues. Una línea teológica. De ahí que la creación es una doctrina fundamental, que no podemos el día de hoy estar negociándola. ¿Cuántos pastores están negociando la creación?
¿no? Y están diciendo, bueno, vamos a hacer una convergencia entre la creación y la evolución y surge la evolución teocrática, ¿no? Entonces, las dos son verdad. Dios fue creando todo, pero usando la evolución. Es un absurdo, pues, hermano. Es un absurdo, ¿no? No rebajes la creación, no rebajes esta doctrina fundamental de todas las escrituras, ¿ya? La creación, ¿por qué Dios la hizo de cierta manera en Génesis? ¿Por qué? Porque eso apunta a la nueva creación que Dios va a establecer en el futuro, pues. De ahí la importancia de Génesis, que este domingo vamos a retomar, por si acaso, el estudio de Génesis, ¿ya? A todos los que se han matriculado, a todos los que se han registrado. ¿Cuánto de descuento estamos dando para que puedan participar? 75% de descuento, ¿no? De $20 mensuales hemos bajado a $5 mensuales nada más para que puedas llevar todo este año un estudio profundo acerca de Génesis. ¿Ya? Empieza este domingo, así que si alguien no se ha registrado y quiere participar, mande su mensaje, ¿ya? Mande su mensaje por interno. Si no sabe cómo mandar mensaje, dejen los comentarios para que nos comuniquemos con usted, porque ya falta poquito y retomamos el curso de Génesis. Una importancia tremenda para el estudio general de la Biblia, ¿ya? Muy bien, entonces mira la importancia de por qué empezar con la creación. ¿Por qué Moisés no empezó con, oye, adorarás al Señor tu Dios o no te harás imagen? No, empieza con la creación, si te das cuenta, ¿no? Entonces ya vas entendiendo un poquito más. Bueno, entonces comienza por ahí el relato de la creación de todas las cosas hechas por Dios y sigue con la rebelión de la humanidad en contra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Génesis de pronto nos habla de este cuadro triste? Porque nuevamente eso va a marcar la teología de toda la Biblia, que habla del pecado, pues. La rebelión, el pecado que trae otra vez implícita la enseñanza también de la justicia. La justicia, el juicio, la retribución o el castigo, ¿no? Y también eso a su misma vez va a traer ¿qué? La redención, la gracia. ¿Te das cuenta? O el perdón, claro. Entonces, esos temas se van a ir entretejiendo con el tema central del reino durante toda la Biblia. Eso le llamamos teología bíblica. ¿Sí? Y qué importante es que todo creyente sepa la teología bíblica, porque si no, en lo demás, hermanos, van a estar en las nubes, no van a poder interpretar adecuadamente las escrituras. Entonces, ahí el capítulo 3, después de que se nos habló todo el detalle de la creación y un mundo perfecto, entonces se llega al capítulo 3 con la caída del hombre, ¿no? El pecado. Y eso va a explicar todo ese hilo después que hay en la Biblia de, por ejemplo, dos fuerzas contrarias que permanentemente están en la historia de la humanidad en rivalidad, contendiendo la una con la otra. Eso nace justamente a causa del pecado y nuevamente Moisés no solo quiere contar esto para que sepan cómo pasó, lo que Moisés quiere hacer es una base para la ley, porque en la ley está el conocimiento del pecado, si te das cuenta. Entonces, en la ley lo que se primaría era la santidad y ellos tienen que entender el origen del pecado. Ellos tienen que entender que el pecado ni siquiera origina en el mismo hombre o menos en Dios, ¿no? Y que tampoco es una mera casualidad. Quiere que entiendan el origen del pecado o la fuente del pecado. Quiere que entiendan también las consecuencias del pecado, la maldición del pecado, ¿no? Y cómo el pecado nos aleja del reino de Dios, que es el tema, el hilo central en toda la Biblia. Entonces, por eso que el capítulo 3 ya de inmediato narra de esto. Quizás tú te preguntes, ¿por qué aquí, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, por qué Dios no nos ha dado más detalles que a veces queremos saber? ¿Por qué no nos ha contado tantos detalles de qué fruto eran, cuáles eran sus nombres, de qué manera se componía, si Adán tenía ombligo o Eva tenían ombligo? ¿Por qué no nos ha dicho esos detalles el Señor? Porque no, el libro de Génesis no es para contarte chismes, no es para satisfacer tu curiosidad de cómo era el mundo ahí en ese entonces. No, salta de inmediato a la caída porque el libro quiere ser teológico. ¿Sí me dejo entender? Entonces no es una historia en la que te van a dar todos los detalles. No, solamente te van a dar los detalles relevantes para la teología. Y es ahí
Justamente cuando después llegamos al capítulo 4 y muchos no entienden. Pero pastor, ahí dice que los únicos hijos de Adán y Eva eran Abel y Caín. ¿Y de dónde yo no entiendo que sale otros hombres, sale la esposa de Caín? No entiendo nada. Te complicas porque piensas que Génesis te está dando todos los detalles. No, pues. Solo está tocando los puntos relevantes para la teología. Entonces, cuando habla en Génesis 4 del nacimiento de Caín o de Caín y Abel, la historia de ellos como hermanos, no pienses que son los únicos que estaban en la tierra. Obviamente ya han pasado muchos años, ya se han desarrollado muchas familias, ¿no? Ya hay aldeas enteras y ahí surge la historia de Caín y Abel. Por sentido común, pues, y además porque el capítulo 5 te explica que más o menos hay un aproximado de 120 años cuando Caín tuvo que matar a Abel. Entonces, ya pasó tiempo suficiente para que la humanidad se haya desarrollado y haya formado pueblos enteros, si me dejo entender. Entonces, ten cuidado, que Génesis 4 no mencione los hijos de Adán, cada uno de sus hijos, de sus hijas y con quién se casaron y cómo, no quiere decir que Caín y Abel sean los únicos en existir, por supuesto que no, sino que Génesis no le interesa proveerte de todos los detalles. Imagínate, hermano, Génesis sería un libro inmenso. La vez pasada que estuve repasándoles, por ejemplo, los periodos, usted se ha dado cuenta de que mientras la Biblia más avanza en sus historias, menos cantidad de años contiene. Por ejemplo, el Génesis, solo el Génesis, contendría más o menos, un aproximado nada más, ¿eh? No es exacto, pero un aproximado de 2000 años de historia. Solo el Génesis, imagínate. Pero cuando saltamos ya al Éxodo, ojo que entre Génesis y Éxodo más o menos hay 400 años de historia, que no se registra, ¿no? Solamente se menciona brevemente en el capítulo 1 de Éxodo. Pero de ahí hasta la entrada a Canaán, un aproximado de 40 años, un poquito más. 40 años de historia. Mira la diferencia. 2000 años, 400, luego 40 años. Y antes de que pasen a la tierra prometida con Josué, todavía Moisés está con vida, se está despidiendo, escribe Deuteronomio. ¿Y cuánto tiempo o cuánta cantidad de tiempo nos habla Deuteronomio? Un día nada más. Mira esa gran diferencia de 2000 años, 440, un día, ¿no? Entonces, date cuenta que el Pentateuco no tiene la intención de contarte todos los detalles desde la creación. Por eso que cuida bien tu teología, ¿no? Arma bien tu teología. No vayas a un versículo como el capítulo 4 de Génesis, verso 1 hasta el verso 4, y vayas a pensar, no entiendo cómo si son los únicos hijitos que tenían ellos, es que hayan más personas en el mundo. Y termines por sentar herejía en vez de doctrina bíblica. Usa el sentido común, ¿ya? Usa el sentido común. Porque cuando tú llegas otra vez al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 17, Pablo dice, Dios que hizo los cielos, o sea, todas las cosas creadas, el capítulo 1, luego dice, hizo también que todo, perdón, de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Ah, y Pablo pasó ahora al capítulo 2, capítulo 2 capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, pues, de la creación del hombre. Y claramente dice, de ahí, de una sola sangre, hizo todo el linaje de la tierra. Así que tú no puedes interpretar que a la par de Caín y Abel haya otra creación de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque ya no sería una sola sangre. ¿Sí me vas a entender? Y así se interpreta la Biblia, ¿te das cuenta? En panorama, pues, hermano. De ahí la importancia del panorama de la Biblia, para que no hablemos herejías, para que no estés fundando después tu secta. Cuidado que estén fundando sectas después, ¿ah? Nuestro hermano de Daniel, repite, la secta de Daniel de los últimos días. No, pues, cuidado, ¿ah? Solamente por un versículo a veces mal interpretado se forman sectas, hermano. Eso es muy peligroso. ¿Cuántos están enseñando ahora en base a Génesis capítulo 4, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Caín es hijo de otro hombre, que Caín es hijo de la serpiente, ¿no? Que no es hijo de Adán, que existieron otros hombres al lado de Adán y Eva, fueron creados otros hombres en otras aldeas, en otros lugares. Barbaridad y media que la Biblia no enseña.
¿eh? Entonces usa el sentido común. El Pentateuco está, hermanos, evitando de manera intencional contarte años y años de registro histórico, ¿no? Porque no es su intención. No quiere ser un libro histórico, quiere ser un libro teológico. Así que solamente va a aportar los datos necesarios. ¿Tú te imaginas si Dios hubiese querido escribir todos los detalles de la historia de Génesis, 2000 años de historia? ¿Cuánto pesaría nuestra Biblia, hermano? No podríamos ni cargarla, ¿eh? ¿No? Sería absurdo, pues. Entonces Dios quiere poner solo los datos más importantes, más relevantes. Por eso que, aunque Adán y Eva ya tenían cientos de hijos, nietos, tataranietos cuando sucedió la historia de Génesis 4, solo se menciona a Abel y Caín, porque es lo que interesa, no porque no tengan más hijos. ¿Sí me dejo entender? Muy bien, entonces nada más ese detalle, ¿ya? Entonces estamos viendo el aspecto de la ley, la Torá. Bueno, entonces vamos a continuar ahí, ¿no? Entonces pasa después a los efectos del pecado. Primero entonces la creación, luego la rebelión del hombre, luego los efectos que causa el pecado, ¿no? Los efectos de esa rebelión, esa maldad de ellos, ¿no? Y cómo afecta el mundo, cómo afecta todo. Requiere que, con el fin de anular los efectos del pecado y de traer bendición a todas las naciones del mundo, pues Dios llamó ahí a quién, a Abraham. Y ahí pasamos a la segunda parte de Génesis. Mira que estamos en una síntesis bastante condensada, ¿no? Obviamente por el tiempo, ¿no? Y porque estamos viendo solamente el panorama. Entonces ahí ya saltamos al capítulo 12, llamamiento de Abraham. Ahora entiendes por qué va a llamar a Abraham. ¿Te das cuenta? Se está dando la teología que va a sostener, pues, no solo la ley, sino toda la revelación bíblica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere darse? Una sanidad y una restauración, motivo del pecado del hombre y sus consecuencias. Entonces, ¿qué se requiere? Llamar a Abraham. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere Dios al llamar a Abraham? Se lo dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, a consecuencia de la condenación que viene la salvación. Teología de la Biblia. Así de simple. Por eso le dije la vez pasada, yo no puedo entender la salvación si no entiendo primero la condenación. Y la condenación es uno de los temas que menos se enseña hoy en la iglesia. A veces llega un nuevo discípulo y rápido le hablamos ya de la salvación, ¿no? Y más predicamos de salvación y no tratamos a fondo lo que es el tema de la condenación. Y uno tiene que entender que sin condenación no hay necesidad de salvación. Entonces, los primeros capítulos de Génesis son esenciales para eso, ¿no? Que termina con una gran rebelión, incluso con un primer juicio universal de Dios. Y bueno, al final ya Dios no iba a tratar de la misma manera, sino que va a tratar de otra forma. Así que va a dar origen al pueblo de Israel. Así que en eso se va a centrar Génesis, ¿no? Muy bien. Y luego continúa narrando que tiempo después, debido a tal relación especial, ¿no? Entre Dios y Abraham y la descendencia de Abraham, Dios salvó a su pueblo, por ejemplo, con el éxodo de los judíos. Entonces, eso es algo brillante. Tú cuando vas a la primera página del éxodo, el escritor lo que primero ocupa es hacer una relación con el Génesis. Claramente se ve una hilación, ¿no? Entonces, lo que va a decir, lo que está sucediendo en Éxodo es en base a lo que se estableció a partir de Génesis 12 hasta el capítulo 50. ¿Qué se estableció? Una relación especial, primero con Abraham y luego con la descendencia de Abraham. Y como se le prometió a Abraham en el capítulo 15 que de su descendencia morará en tierra ajena, pero que de ahí saldrían libertados, ahí nace pues el Éxodo. El Éxodo nos cuenta cómo se cumple eso. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces Dios salvó a su pueblo con el éxodo de los judíos de Egipto bajo la dirección de Moisés. Y les dio, ¿qué les dio? Enseñanzas. Les dio enseñanzas al pueblo de Israel, que le entregó varias órdenes para que así pudieran ser una nación santa. ¿Qué se está marcando en la teología bíblica? Obviamente el principio de la santidad, el principio de
pueblo de Dios, que al fin y al cabo desembocaría al final en lo que conocemos como el reino de Dios. Para que haya reino, tiene que existir esos dos elementos, ¿no? Bueno, aparte del rey, tiene que existir santidad, ¿no? Y un pueblo. Bueno, después, más adelante, Dios condujo a su pueblo a la tierra de Canaán, la cual él había prometido que les pertenecería. Colocamos ahí, que les pertenecería. Obviamente, ¿no? Porque para que también exista este reino prometido, no solo había la descendencia del pueblo, no solamente había la bendición y la santidad de Dios, sino también una tierra, una herencia. Date cuenta que desde Génesis ya se está apuntando a lo que en el Nuevo Testamento conocemos como el reino milenial o el reino mesiánico de Cristo. Pero ya está aquí, ve, desde el Génesis. Por algo le llaman a Génesis el libro de toda la perdón, el semillero de toda la Biblia, ¿no? Pero Génesis no es uno solo. Génesis está al lado de qué? De Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conformando la Torá o el Pentateuco, y todo eso es la base para las escrituras o para la teología bíblica en general, ¿sí? Entonces, así concluye, ¿ya? Y después pasamos a lo siguiente. Ya vamos ahora los libros anteriores, ¿ya? Los libros anteriores. Hasta ahí hemos llenado esta porción de aquí, ¿ya? Pertenecería, Israel, muy bien, tierra. Ya, aquí no, aquí nos hemos quedado. Ahí. Ahora, los judíos llamaron a estos libros los profetas anteriores, ¿ya? Los profetas anteriores, ya que representaban o presentaban a la historia de esa época desde el punto de vista de Dios y no solo registran simples hechos, también ilustran la importancia de los profetas, aquellos que hablan la palabra de Dios, en la ejecución del plan divino para Israel. Muy bien, entonces, terminando el Pentateuco, pasamos a lo que los judíos conocerían como los profetas anteriores. ¿Sí me voy a entender? ¿Ya? Termina el Pentateuco, porque ahí nomás ya pues termina la historia de Moisés, ¿no? Dando la ley y libertando al pueblo, llevándolos ya a la entrada de la tierra prometida. Y de ahí comienza ¿qué? Lo que conocemos nosotros como historia judía. Cómo Israel se constituye una nación con un territorio, ¿no? Con un liderazgo, con un ejército, hasta desembocar a su reino. Entonces, a esa porción le conocen los hebreos, los judíos, como los profetas anteriores. Ahora, ¿en base a qué le llaman anteriores? ¿Te recuerdas que yo te dije cuando estudiamos los 7 periodos del Antiguo Testamento, cuál era el periodo más significativo, más importante para entender todo? ¿Te acuerdan que les dije? El periodo número 6, el exilio. Y a partir de eso, los judíos establecen anteriores, posteriores, pues, ¿no? Que tiene que ver con antes de la deportación, antes del exilio, antes de la caída de su reino. Entonces ahí se hace un gran, ¿cómo se dice? Una gran ruptura en la historia de Israel que trae muchas consecuencias que finalmente ayudarían, claro, ellos no lo sabían, pero esas consecuencias ayudarían para luego se difunda el Evangelio, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces Dios era el que tenía el control de todas las cosas, tanto de Israel como del mundo, para este gran acontecimiento de la primera venida de Jesús, luego la era apostólica y el establecimiento de la iglesia. Todo eso se estaba preparando desde ya. Y después lo vamos a ver con más detalle para que usted entienda cómo es que Dios iba preparando todas las cosas y a todo el mundo para que justamente se establezca lo que hoy nosotros estamos disfrutando, la era de la iglesia y las bendiciones celestiales hoy para la iglesia, ¿no? Muy bien, entonces mira, todo está aquí en la base. No, nada de esto está por casualidad. No comprendo como algunos dicen, no, que el Antiguo Testamento ya pasó, es obsoleto, ahora solamente tenemos que estudiar el Nuevo. No, eso es mentira. Y recuerden, no vamos a entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento. Es así de sencillo, ¿ya? Muy bien, luego vamos a ver aquí unos detalles. Vamos a ver unos detalles. Aquí la última palabrita que tenían que escribir era Israel, ¿ya? Luego, Josué y jueces describen a Israel conquistando la tierra de Canaán. Estamos describiendo los profetas anteriores, ¿no?
José y Jueces entonces describen a Israel conquistando la tierra de Canaán. La palabra clave es conquista, conquistando. Dando cumplimiento a las promesas de Dios. Otra vez, todo se va a relacionar con las promesas de Dios desde Génesis, con Abraham, ¿ya? Todo eso tiene un hilo, si te das cuenta. Por eso la Biblia al final es un solo libro, ¿no? Muy bien. Primero y segundo de Samuel, después, continúan con la historia de Israel y demuestran que el gobierno de Dios sobre su pueblo siempre estará ligado a los reyes descendientes de David, ¿no? Ahí de manera especial puedes leer segundo de Samuel 7, de 12 al 16. Muy bien. Entonces, básicamente lo que se está entendiendo aquí es que Dios va a llevar a cabo su promesa y ya está preparando a su pueblo para el reino, pero algo añade. Ojo, la idea de reino no se está añadiendo, porque la idea del reino usted ya lo puede ver en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus 12 hijos y a Judá, ¿qué le dice? Que le será dado el cetro, cetro de Judá, ¿no? Cachorro de león de la tribu de Judá. O sea, ya desde Génesis ya sabíamos que el reino vendría por la tribu de Judá. Solo que más adelante ya se confirma en una manera más específica. Pero en Génesis está la semilla, si te das cuenta. Luego, cuando llegamos a Samuel, ¿qué es lo que se añade a ese concepto de reino? ¿Qué es lo que se añade? Que la línea, porque va a haber un reino, sí, y el reino va a ser con ascendencia humana, sí, lo sabemos desde Génesis 3:15, sí, pero hay algo más, va a tener un linaje de una familia especial, una casa especial. ¿Cuál sería? La casa de David. Y de ahí surge lo que conocemos como el pacto davídico. El pacto davídico. ¿A qué se refiere el pacto davídico, pastor? ¿Y por qué es tan importante para la teología de la Biblia? El pacto davídico establece que el reino será tomado, o sea, el reino prometido desde el Génesis, será tomado por un hombre, pero descendiente de la línea de David. De ahí entiende por qué usted lee con tanta importancia de eso en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, el hijo de David. ¿Será este aquel hijo de David que habría de venir? ¿No? O las genealogías que marcan justamente ese detalle de Jesús viniendo por la línea de la tribu de Judá y la familia de David. Qué interesante, ¿no? Y eso finalmente desembocaría en el cumplimiento de todas las promesas a futuro, donde en Apocalipsis sería estrella de la mañana, linaje de David, estrella resplandeciente en la mañana, linaje de David. Entonces estamos viendo el pacto davídico, que uno de la descendencia de David se sentaría en el trono para siempre, un reino eterno que jamás sería destruido. Y eso se va a relacionar con el profeta Daniel, que ya ustedes saben que es un profeta exílico, lo vamos a ver después. Y este profeta Daniel va a aportar el mapa histórico y profético hasta que justamente se establezca ese reino, ¿no? Entonces mira cómo se complementan los libros de la Biblia, ¿ya? Entonces mientras que hay libros que nos dicen, será de la casa de David, hay otro libro como Daniel que te dice, será después de estas cosas en este tiempo. Qué interesante, ¿no? Entonces la Biblia va cobrando forma, unidad, hay unidad de pensamiento. Tienes que entender a la Biblia como un solo libro. Por eso hablamos del panorama de la Biblia. Sin el panorama de la Biblia es bien difícil de entender doctrina, hermano, bien difícil, ¿no? Vamos a entender algo básico, pero luego vamos a tener bastante vacíos, bastantes huecos, cositas que no entendemos, nos confundimos y por ahí vamos a estar abiertos quizás a algunos errores o posiciones humanas que a veces no son necesarias para tratar de encajar esos vacíos. Pero cuando tú estudias la Biblia en panorama, no, ya Dios, hermanos, nos revela todo de manera completa, entonces se resuelven todas las dudas, todos los vacíos, todo es más claro, ¿no? Y además, ¿saben qué también nos ayuda esto? A, ¿cómo se dice esto cuando, no quiero decir desechar, pero, o sea, cuando poner al lado o quitar el cuidado o el énfasis en cosas que no tienen relevancia, que no tienen prioridad. Nos ayuda a seleccionar lo apropiado, lo primordial, lo esencial, cuando tú tienes el hilo de la Biblia. Y eso es lo que pasa. El día de hoy, como los hermanos no estudian la Biblia con un panorama así, un enfoque completo, entonces pierden el tiempo en detalles que no son prioritarios. Entonces, cuando estudian un libro de la Biblia,
se ponen a averiguar cosas que no son necesarias averiguar. Se ponen a curiosear, ¿no? Como les hablaba antes del ombligo de Adán. ¿Qué importa el ombligo de Adán para la teología de la Biblia? No tiene ninguna importancia, ¿te das cuenta? Y comienzan a preguntar, ay, pero ¿será cierto que Jesús estuvo en el infierno? ¿Y a qué tipo de espíritus le preguntó? Le predicó, perdón. ¿A qué tipo de espíritus le predicó? ¿Y por qué les predicó? ¿Y será que tienen una segunda oportunidad? Y te pones a curiosear sobre temas que no tienen relevancia en la Biblia. ¿Sí me dejo entender? Por eso es importante estudiar la Biblia de manera panorámica, porque me va a ayudar a seleccionar. Viene esto, viene, y digo, no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Porque este es el hilo por el cual nos está llevando la Biblia. ¿Sí me dejo entender? ¿No? Y sobre todo nos ayuda a qué? A darle la primacía a Cristo también, pues. Porque la Biblia es cristocéntrica. El hilo teológico de la Biblia se centra en el Mesías, Cristo el Señor. ¿Ves? Entonces me va a dar carne y ya no va a estar con lechecita. Va a ser de nosotros creyentes maduros, ¿no? Que sepan estudiar la Biblia, pero obtener alimento sólido de las Escrituras. Muy bien. Bueno, entonces ahí estamos repasando, ¿no? Josué, jueces, nos dicen cómo Israel conquista la tierra de Canaán. Luego, primero y segundo de Samuel continúan la historia de Israel y muestran que el gobierno de Dios sobre su pueblo siempre será o estará ligado a los reyes descendientes de David, ¿no? Pero hay un pero siempre. Los libros de primero y segundo de Reyes muestran la rebelión de las 10 tribus, ¿no? Y ahí ya estamos llegando a la parte, digamos, del clímax, pues, en la historia de Israel y también para el detalle teológico de la Biblia. Porque el plan de Dios, ¿qué era? El plan de Dios era por la casa de David. Pero pasa algo, pasa una crisis ahí, ¿no? Y es que el reino se divide. Y hay 10 tribus que se rebelan específicamente contra la casa de David. Y eso es lo que tienes que saber. Porque normalmente a veces sabemos, ¿no? El reino unido, reino dividido, pero no sabemos a veces la base, la fuente, ¿no? Las causas. Y la causa principal era que 10 tribus estaban desconociendo la casa de David. Eso es el detalle principal. Y eso te va a ayudar a entender el mensaje de los profetas, sobre todo los profetas menores, que muchos de ellos hablan al reino del norte. Y usted va a ver por qué ese énfasis en su mensaje. Bueno, entonces primero y segundo de Reyes nos muestran la rebelión de 10 de las tribus en contra de la casa de David y el establecimiento de un reino rival en el norte del país. Y esto grafica tipológicamente, obviamente, el reino contrario al reino de Dios, el reino del mundo, el reino de Satanás, ¿no? Y ese detalle de ir tolerando ese reino por un periodo de tiempo nos habla también de la teología bíblica, ¿no? Que luego Daniel aporta mucho más, luego Jesucristo, luego el apóstol Pablo y finalmente Apocalipsis hablan de eso, que Dios sí actualmente va a tolerar ese gobierno corrupto, ese gobierno de injusticia, de maldad, pero hasta un determinado momento y después no más. No más, ¿ya? Muy bien. Entonces, algunos por ahí, de repente haciendo un paréntesis, preguntarán, ¿no? Pero ¿por qué? Siempre pregunta, ¿por qué si existe Dios y Dios es de amor, por qué hay tanta maldad en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad? Bueno, precisamente por el amor de Dios es que Él ha ejecutado un plan para salvar a la mayoría en el mundo. Pero ¿por qué es que, por ejemplo, uno dice, ¿por qué hoy no viene Dios? Porque Dios ya prefijó el día en que va a venir y va a traer esa retribución sobre el mundo entero pecador. No es cuando queremos nosotros, es cuando Él lo ha determinado. Así de simple. Muy bien. Bueno, entonces las 10 tribus se rebelan, hay un reino rival. Ahora, el juicio de Dios recayó finalmente en aquellas tribus cuando fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. No te confundas, no estamos hablando de la deportación que hemos tratado, estamos hablando de el reino del norte. El reino del norte cayó bajo el imperio asirio, año aproximado 722 a.C., y fueron exiliados a su tierra. O sea, hubo una primera deportación, pero esto es del reino del norte que estaba en rebelión contra la casa de David, lejos de los propósitos de Dios. ¿Sí me dejo entender, no? Bueno, pasamos a lo siguiente. Incluso las tribus sureñas,
las que permanecieron leales a la casa de David, terminaron también siendo exiliadas a Babilonia en varias etapas a partir del año 597 a.C., ¿no? Debido a su continua rebelión en contra de Dios y en contra de los propósitos de Dios, ¿no?, que tenía pues para ellas. Entonces tenemos la siguiente deportación, más o menos un siglo después de la primera. Cae el reino del norte con los asirios, un siglo después más o menos cae el reino de Judá con los babilónicos. Ahí estamos llegando entonces a el decaimiento de la monarquía de Israel, uno de los periodos más oscuros en su historia, ¿no? Pero que tienen un aporte significativo para la teología general de la Biblia. Es un periodo que nos debe interesar muchísimo, ¿no? Y los que van a llevar conmigo a partir de la próxima semana el libro de Daniel, pues lo van a entender ahí por qué, ¿no? Porque ese periodo es muy importante en el estudio del profeta Daniel. Y Daniel es muy importante para la comprensión general de toda la escatología bíblica, ¿no? Muy bien. Entonces el juicio de Dios cae y hasta las tribus del sur que conforman el reino del sur, que se llamaba Judá, también cayeron con Babilonia y fueron deportados. Así comenzó un largo periodo durante el cual los israelitas vivieron como refugiados, sin tierra propia, sin rey ni templo. Qué interesante, ¿no? Porque todas las promesas que se iban cumpliendo, ¿no?, desde Génesis, todo eso lo perdió Israel en este periodo. Ya no había templo, no había sacerdocio, no había rey, no había tierra y estaban esparcidos. Habían sucumbido bajo lo que conocemos como la maldición generacional de la ley. Usted habrá leído eso en Éxodo 20, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, si ustedes quebrantaren mi pacto, yo los esparciré por las naciones, ¿sí? Y en muchas partes de la Biblia se habla de eso. Cuando dice, ¿por qué? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un versículo que ha sido muy, muy mal usado, un pasaje tergiversado el día de hoy por los grupos carismáticos que enseñan las maldiciones generacionales a la iglesia. La maldición generacional, amados hermanos, no es para la iglesia, ¿ya? Y si quieres constatarlo, pues lee Gálatas 3:13. Ahí Pablo dice, Cristo nos ha redimido, en un tiempo perfecto, completo, nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces el Nuevo Testamento es claro de que no hay maldición que aplique a la iglesia. Entonces, pastor, ¿está mal sacar Malaquías 3:10 para decirle a la iglesia, maldito soy con maldición si no traen sus diezmos? Claro que está mal, pues, porque estás poniendo a la iglesia bajo maldición. La iglesia no está bajo maldición. La maldición generacional solamente pertenecía al antiguo pacto y el antiguo pacto ya fue abrogado. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto que trae solo bendición y bendiciones superiores al antiguo. Muy bien. Entonces, la maldición generacional solamente se aplicaba en el antiguo pacto para con Israel. Pero tampoco es, como algunos piensan, que la maldición generacional se trata de que si tú pecas en algo, tu hijo también va a hacer ese pecado. Y tu nieto también va a reproducir el mismo pecado. Y tu bisnieto también va a hacer el mismo pecado. Y tu tataranieto también va a cometer el mismo pecado. Eso es una mentira, porque jamás eso enseña la Biblia. Al contrario, la Biblia dice que no llevará el hijo el pecado del padre, ni el padre tampoco llevará el pecado del hijo, ¿no? Y nadie pagará por los pecados de otro. Cada uno pagará por su propio pecado. Y se acabó. Entonces, ni siquiera ni siquiera en el antiguo pacto la maldición de la ley o la maldición generacional se aplicaba así. No significaba que los hijos iban a reproducir los pecados de los padres, no. Lo que significaba era que los hijos iban a sufrir en el exilio a causa del pecado de sus padres. ¿Y a qué se refiere? Que ellos iban a ser esparcidos, pues. El reino les iba a ser quitado. Entonces, al estar en el exilio, ahí iban a tener hijos, pues. Incluso muchos hijos
y nietos, bisnietos iban a nacer en el exilio, sin una tierra. Y recuerda que la tierra siempre está en relación a la bendición, desde el pacto abrámico. ¿Sí me están siguiendo? Sí, ¿no? Me preocupan las caritas, Dios mío. Ya. Entonces, la tierra representaba la bendición de Dios. Expatriados, lejos de su tierra, estaban bajo maldición. Y muchos de esos hijos, nietos, bisnietos, estaban naciendo en el oprobio. ¿Sí me dejó entender? Por eso dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Y precisamente, justamente el detalle del exilio duró 4 generaciones, ¿no? Eh, entonces, date cuenta ese detalle. Eso no se aplica a la iglesia, y menos en la forma que hoy enseña, ¿no? Que si tú tienes pecados, tus hijos van a cometer los mismos pecados. No, eso es mentira. Ese tipo de maldición generacional no existe en la Biblia. Bueno, solamente un detalle ahí para que aprovechemos el pasaje y no estemos cometiendo esos gravísimos errores de interpretación, ¿sí? Ni siquiera es interpretación, errores doctrinales, pero garrafales, ¿no? Garrafales. Entonces, nuevamente, maldición generacional, solo Israel en el antiguo pacto, y no se trataba de cometer los mismos pecados de los padres, sino se trataba de sufrir en el exilio, sufrir en el exilio. Pero también tenía una cláusula de restauración. Si el pueblo ahí en su exilio se acordaba y se arrepentía, rogaba a Dios y Dios los iba a volver a juntar. Por eso, ahora entiendes la oración de Daniel, la oración de Nehemías, por ejemplo, ¿no? Ahora entiendes el clamor de Jeremías. ¿Por qué? Porque había esa cláusula. Y a Dios gracias. Siempre estamos viendo que la justicia por un lado y la gracia, siempre en armonía de parte de Dios, ¿no? Porque ahora, y tú dices, pero pastor, ¿por qué? Porque si en el pacto mosaico, si ellos no cumplen el pacto ya estando bajo maldición, ellos tenían que ser erradicados y es verdad, pero no es el único pacto y eso es lo bueno. El pacto mosaico se sostenía sobre la base del pacto abrámico. Y la diferencia entre el pacto abrámico y el pacto mosaico es que el pacto abrámico era incondicional. Era incondicional. Entonces lo va a cumplir sí o sí. Así el pueblo sea infiel, Dios va a llevar a cabo su reino, su promesa, su bendición, su tierra, todo lo que le prometen a Abraham, le va a llevar a cabo sí o sí. Es un pacto incondicional. Entonces, cuando ellos estuvieron bajo el pacto mosaico, que se cimenta sobre el pacto abrámico, ellos incumplieron el pacto mosaico, sí, por eso es que sufrían la maldición de la ley. Pero por el pacto abrámico, Dios siempre era fiel a ellos, los restauraba, los cuidaba, como hasta el día de hoy los sigue cuidando y preservando. A Dios gracias por el pacto abrámico. Ahora, dime tú, ¿la iglesia bajo qué pacto se cimenta? Gálatas también. Está en Gálatas capítulo 3. Vamos allá, para que no digas que el pastor está inventando. ¿Ok, hermanos? Que cuando yo lo digo así, sin leer la Biblia, aunque está en la Biblia, pero dice, no, ese pastor habla de sí mismo, no habla con la Biblia. Bueno, vamos allá. Gálatas capítulo 3, ¿lo tienen? Muy bien. ¿Lo tienen, no? A ver, vamos al verso 6. Gálatas capítulo 3, verso 6. Por amor a, por amor a los débiles, por amor a los débiles. A ver, vamos a ver. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios, mira, había de justificar por la fe a los gentiles, ay, nosotros, ahí estamos nosotros, ¿ah? Dio de antemano la buena nueva. ¿Qué buena nueva? Evangelio. Interesante. La buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí está. Vamos más abajito, más abajito. Verso 13. Ahí está, mira. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pacto mosaico. Redimidos completamente del pacto mosaico. La maldición del pacto, la ley.
hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros, ¿cómo? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Muy bien. 14. Para que, mira, en Cristo Jesús, que es el ser supremo, el personaje central de toda la Biblia, en el cual desembocan todas las promesas de Dios y por supuesto el reino, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, la bendición de Abraham, ¿alcanzas a quién? A los gentiles, ahí estamos otra vez nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow. Así que en Cristo Jesús, hermanos, nosotros somos bendecidos con la bendición de Abraham. Qué interesante, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en el nuevo pacto, ¿en qué nos fundamentamos o en qué estamos fundamentados? En el pacto abrámico también. Y el pacto abrámico es incondicional. Y así como Dios va a cumplir sí o sí el reino a Israel a pesar de su infidelidad, Dios cumplirá a los gentiles que forman parte de la iglesia su herencia celestial. Qué hermoso, ¿no? Bueno, Efesios capítulo 1 lo dice con claridad. Efesios, vamos allá. Efesios capítulo 1. ¿Y qué estamos haciendo? Estudiando la Biblia en panorama, por supuesto, ¿no? Efesios capítulo 1, ¿lo tienen? Dice el verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí está, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí se va a establecer una diferencia entre lo que sucedía en el pacto antiguo y el pacto que ahora nosotros estamos fundamentados. Antes no había eso. Ahora los que estamos en el nuevo pacto por la fe en Cristo Jesús somos sellados con el Espíritu Santo. Dice, ¿qué es las arras? ¿Qué es las arras? La garantía. La garantía de nuestra ¿qué? Herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza. Pastor, ¿esto es una herencia diferente a lo que se promete en el Génesis? No, es la misma. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al capítulo 3, Efesios 3. Ahí estamos. Es la misma herencia. Vamos, Efesios capítulo 3, ¿ya? Efesios capítulo 3. Mira lo que dice. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ahí está, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Una dispensación que fue escondida antes, pero que ahora está siendo revelada. ¿Ya? Que creó todas las cosas. Allá, creación, la creación. Nunca más vas a leer la Biblia igual, porque a donde tú vayas vas a comenzar a examinar esos detalles, ¿no? Esos elementos que brotan desde Génesis, ¿no? Es del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó Génesis, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada, o nueva dispensación, ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nueva dispensación, a los principados y potestades en los lugares celestiales, lo que va a ocurrir en el futuro, verso 11, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien. Miren qué nos fundamentamos. Lee versículos anteriores. Verso 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos. Claro, en el Antiguo Testamento no se dio a conocer esto. Estaba solamente de manera simbólica, ¿no? Entonces, misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, dice a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mira, está en 2 puntos seguidos, quiere decir que te va a revelar cuál es ese misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, mira, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, disfrutamos de la misma bendición, la misma herencia de que se le prometió a Abraham, al pueblo de Israel, ¿no? Y lo hemos recibido por medio del Evangelio, sin necesidad de convertirnos en judíos. No tenemos por qué judaizar. No tenemos por qué circuncidarnos, guardar fiestas, volvernos prosélitos judíos. Por eso es un grave error el día de hoy los mesiánicos, los de raíces hebreas, etcétera, que tratan de
hoy judaizar a la iglesia. Es un tremendo error. La iglesia no necesita hacer eso, porque ahora de forma directa, por la fe, alcanzamos la bendición de Abraham. Qué interesante. Así que esta promesa, te das cuenta, llega al mundo entero a través de Cristo. Y justo en Gálatas 3 dice que esa simiente no es el pueblo de Israel, esa simiente es Cristo. Y a través de Cristo, todas las familias de la tierra son bendecidas. Son bendecidas, dice, con la promesa de Abraham. Muy bien. Bueno, entonces la Biblia está bastante clara en este sentido. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer después, ¿ya? Volvamos al material. Muy bien. Entonces, sin duda, comenzaron a preguntarse si acaso los buenos propósitos de Dios habían sido desbaratados debido a su propia maldad. Escribimos ahí. Debido a su propia maldad. A la siguiente sección de la Biblia hebrea, los judíos la llamaron los profetas posteriores. ¿Y entiendes lo que son los profetas anteriores? Ahora tenemos lo otro, profetas posteriores. Qué fácil, ¿no? Qué fácil se divide la Biblia hebrea. Muy bien. Ahora estamos en la sección los profetas posteriores. Los profetas cuya enseñanza encontramos en estos libros tratan con el periodo de tiempo inmediatamente antes, durante y después del cautiverio, o sea, más o menos por la escritura de Jeremías, ¿no? Y de ahí toda la etapa del cautiverio y después, ¿ya? Su primera tarea fue aclarar la razón del terrible juicio divino sobre Israel y luego revelar los planes de Dios para el futuro de su pueblo. Estos profetas dejaron en claro que los misericordiosos propósitos de Dios no han fracasado ni han sido desechados, aun cuando a veces pareciera que sí o que así es. Dios rescatará a su pueblo del exilio y lo restablecerá a la tierra prometida en otro acto de salvación similar al éxodo de Egipto. Qué interesante. ¿Sí? De la misma manera Dios va a volver a restaurar a su pueblo, los va a reunir, los va a liberar y los va a levantar. Básicamente es el mensaje de los profetas posteriores, ¿sí? El restablecimiento del pueblo se asocia con el envío de un rey del linaje de David, conocido posteriormente como el Mesías, ¿sí? Quien reinará sobre el pueblo de Dios en perfecta justicia. Él traerá paz y salvación al implantar lo que los judíos llegaron a describir como el reino de Dios. El reino de Dios. Recuerda, el reino de Dios es el tema más importante o el tema central de toda la Biblia. Esto significará bendición para toda la creación, ya que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Por eso hemos dicho que la historia de la Biblia prácticamente nos dice, hermanos, nos relata el viaje de lo que sería de la primera creación a la nueva creación. De ahí la importancia de Génesis. En Génesis vamos a encontrar todo ese patrón, toda esa base para todo el hilo. Entonces es un viaje de la creación hasta la nueva creación. Así tenemos que estudiar o entender la Biblia. ¿Ya? Bueno, muy bien. Estamos aquí en el reino de Dios. Esto significará entonces bendición para toda la creación y Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, con la restauración de la armonía del huerto del Edén y trayendo a Israel a hombres y mujeres de todas las naciones para que así tengan parte en los beneficios de conocer al Dios vivo y verdadero. Los profetas como por ejemplo Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes son posteriores al exilio en Babilonia, tuvieron la misión de incentivar, esa fue la misión de ellos, tuvieron la misión de incentivar, ¿sí?, al pueblo de Dios o a la gente a creer que los planes de Dios están en proceso de ser ejecutados, pero que el momento más importante aún estaba por llegar. Sí, por eso que la mayoría de los profetas traen un mensaje de connotación inmediata, ¿no?, para las personas de su tiempo, para ese momento histórico, pero también una connotación futura, ya perfecta, completa, ¿no?, que por supuesto no se ha cumplido aún. Ahora, a primera vista pareciera que la Biblia hebrea hubiera colocado una extraña colección de libros en la sección final del Antiguo Testamento. Sin embargo, el material se puede clasificar sencillamente en dos categorías, ¿no? La literatura sapiensal y luego el resto de los escritos.
Sí, porque usted da cuenta que no hay un grupo que se llame libros poéticos como sí sucede con nosotros, ¿no? Los libros poéticos son incluidos dentro de estos libros proféticos o históricos para ellos, los escritos simplemente, ¿no? No es como en nuestro caso, sí lo hemos agrupado aparte, los libros poéticos, pero estos libros se conocen también como los libros sapiensales, de sabiduría. Entonces vamos a ver lo siguiente, pasamos a la llamada literatura sapiensal, ¿ya? Literatura sapiensal. Escribimos ahí escritos lo anterior. Muy bien. La llamada literatura sapiensal, Job, Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Muchos de los salmos, Cantar de los Cantares, se centran en una amplia variedad de temas que incluyen sufrimiento y muerte, amistad, amor y matrimonio, lealtad y sabiduría. De todas las lecciones o secciones del Antiguo Testamento, esta parte es la que está menos vinculada con la cultura y circunstancias históricas específicas del antiguo Israel. Y se ocupa de problemas de importancia universal para hombres y mujeres de toda edad y de toda situación. Los salmos contienen una complejidad, o mejor dicho, una completa variedad de respuestas a Dios en oración y alabanza, poesía y canción, que datan de diferentes épocas de la historia de Israel, por si acaso, no es solamente de un periodo, pero contemplan también el reino mesiánico futuro. Eso sí, si lo vemos desde este punto de vista, los salmos también tienen un carácter profético, ¿sí? Algunos de ellos se cumplieron en la primera venida de Cristo Jesús, otros se cumplirán en la segunda venida, ¿no? Y en el reino eterno. Muy bien. Siguiente. El resto de los escritos básicamente trata del periodo del exilio babilónico y lo que ocurre después. Primero y segundo de Crónicas vuelven a recorrer la historia de Israel desde el tiempo de David y concluyen con la promesa de que el Señor restaurará a su pueblo después del exilio babilónico, ¿no? Recuerda eso, ya les dije en el periodo o en los periodos históricos. Primero y segunda de Crónicas hace una recopilación después del exilio. O sea, no, primero y segunda de Crónicas no fue escrito en el mismo periodo de Reyes, sino mucho después del exilio, para retomar otra vez toda la historia, ver cómo el pueblo de Dios ha subsistido, el pacto, las promesas, todo eso y sobre todo la promesa de restauración, ¿no? Muy bien. Entonces, dice ahí, concluyen con la promesa de que el Señor restaurará a su pueblo después del exilio babilónico. Luego, el libro de Daniel revela los planes de Dios para Israel y las naciones después del exilio. Ahora, qué interesante, ¿por qué mencionamos a Daniel aquí? Porque así está en la Biblia hebrea. Por si acaso en la Biblia hebrea, el libro de Daniel no está en los libros proféticos, ¿no? Y eso es lo que hay que saber. Incluso muchos piensan que por eso Daniel no es genuino, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿ya? Simplemente es por su composición. El libro de Daniel entonces revela los planes de Dios para Israel y las naciones después del exilio. Así que colocamos ahí. Después del exilio. Muy bien. Esdras y Nehemías describen parte de la situación de una cantidad relativamente pequeña de israelitas que regresaron a su tierra e intentaron reconstruir Jerusalén en espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Ahí está, Esdras y Nehemías, aunque ya sabes que primero y segunda de Crónicas con Esdras y Nehemías son un solo libro, en realidad, ¿no? Todo eso entonces busca retomar desde el inicio de la monarquía, luego hasta su caída, luego su retorno, su restauración, ¿no? Todo eso nos busca describir esta porción de las escrituras, ¿ya? Muy bien. Entonces se resalta al final las promesas de Dios. ¿No es así? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente sección, que como les dije, no tenemos todavía el material, pero pueden ir anotando, ¿ya? Pueden ir anotando. Aquí vamos a incluir, sería la página 20, Pablo y el Antiguo Testamento. Hemos hablado mucho del Antiguo Testamento. Recuerda que estamos buscando ver la Biblia en panorama. Hemos hablado, por ejemplo, antes de cómo Jesús usó el Antiguo Testamento, la autoridad que le dio y todo eso. Ahora haremos lo mismo, pero con el apóstol Pablo, ¿no? Que ya él pues, habla en un tiempo de la gracia. Muy bien. Entonces, Pablo y el Antiguo Testamento. Como judío y rabí, Saulo de Tarso conocía bien el Antiguo Testamento.
Como cristiano y apóstol, Pablo descubrió en el texto ya conocido un enorme caudal de significado nuevo. Ya escribimos eso. O sea, Pablo ya conocía, pero a veces esta porción del Antiguo Testamento en la época de Pablo era tomado más que nada como una cuestión histórica y nacionalista, ¿ya? Muy nacionalista. Pero Pablo va a aprender ahora, con el mismo texto sagrado, va a aprender cosas totalmente nuevas. Luego va a entender que no eran tan nuevas porque estaban ahí, ¿no? Pero estaban como veladas, que no las entendían, no lo entendían. Pero gracias a Dios, Dios le dio esa sabiduría a Pablo para que las pueda entender. De ahí que las escrituras, sin la sabiduría de Dios, son imposibles de entender, amados hermanos. Entonces, más que un curso, más que diccionarios, enciclopedias o léxicos de lengua original, lo que usted más tiene que buscar es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos va a ayudar a comprender correctamente las escrituras. ¿Ya? Al igual que Jesús, Pablo también aceptó la plena inspiración y autoridad de las escrituras. Se escribe eso, ¿sí? Recuerda que Jesús aceptó eso, Pablo también. Pablo reconoció la autoridad, la plena inspiración y autoridad de las escrituras. Base bíblica, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, donde Pablo se refiere ahí a toda la escritura. Y cuando tú comparas eso con el capítulo 3, Pablo tenía en mente claramente al Antiguo Testamento, porque le habla de cuando Timoteo era niño y fue instruido en las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras, por supuesto, son el Antiguo Testamento para la época en la que Timoteo era un niño. Entonces, Pablo cuando dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, se refiere a todo el Antiguo Testamento y a las cartas que para ese entonces ya se habían escrito del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces Pablo sí aceptó la plena inspiración de la y autoridad de las Escrituras y comprendió que su significado más profundo radicaba en la expectativa del Nuevo Testamento y en la preparación para él. Las semejanzas entre el enfoque de Jesús y el enfoque de Pablo no son una simple coincidencia. Sin duda, Jesucristo escogió determinados pasajes importantes del Antiguo Testamento y enseñó a sus discípulos los principios para su interpretación. ¿Recuerda? Cuando hemos analizado a Jesús con el Antiguo Testamento, hemos visto que Jesús nos ha dejado varios principios de interpretación. Sin esos principios no podemos entender bien las escrituras, ¿no? A ver, pasemos a ver la influencia del Antiguo Testamento en la doctrina neotestamentaria. Influencia del Antiguo Testamento en la doctrina neotestamentaria, ¿sí? Primero, en las 4 principales epístolas de Pablo, por ejemplo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y también Gálatas, se revela con mayor claridad su profunda dependencia del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellas encierran un alto porcentaje del total de las citas del Antiguo Testamento en las epístolas. Qué interesante. O sea, lo que quiere decir esto es que solo en esas 4 cartas hay más referencias al Antiguo Testamento que en el conjunto general de las epístolas. Tienen bastante contenido del Antiguo Testamento. Una vez, cuando estudiaba yo Romanos, hice un conteo, frase por frase, iba contando cuántas citas del Antiguo Testamento Pablo había hecho en el libro de Romanos. Me sorprendió la cantidad de citas que hay. No se los digo para que ustedes también hagan lo mismo, ¿ya? Para que hagan su tarea. Usted busque, ahora tiene Romanos, Primera y Segunda de Corintios, tiene Gálatas y cuente. No vaya a Google, por favor, ¿ya? No vaya al Google, no haga trampa, no busque una enciclopedia, un comentario. Usted búsquelo con su Biblia, vaya contando uno a uno. A ver, acá hay una cita, lo subraya. Yo iba resaltando otra cita, lo subraya y eso te va a hacer crecer mucho más, ¿ya? Y te va a dar mayor entendimiento, ¿sí? A su vez, los grandes temas teológicos y a menudo los métodos de razonamiento de estas cartas doctrinales fundamentales provienen del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso la importancia del Antiguo y sobre todo esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano. Muy importante, no hay que dejar de lado uno y coger otro, ¿no? Los dos testamentos igual de importantes. Pablo entonces, por su disposición de honrar la autoridad de las Escrituras, él usó de ellas para confirmar sus argumentos.
El respeto por sus veredictos y la reverencia por su naturaleza sagrada estableció un modelo para quien lo sucediera en el desarrollo de los oráculos de Dios o simplemente de signos o profecías de Dios, ¿no? Entonces, a medida o a partir de Pablo hasta los tiempos de hoy, eso es lo que hacemos. Elaboramos nuestra enseñanza basándonos en las escrituras. Y ahí mira cómo aporta el Antiguo Testamento a la teología del Nuevo. Porque cuando Pablo quería explicar una doctrina del Nuevo Testamento, ¿qué usaba como base? Las citas escriturales del Antiguo Testamento. O sea, no está diciéndote algo nuevo que por primera vez esté revelando. Vamos a ver unos ejemplos. A ver, Romanos capítulo 1. Y para que lo vean bien. Romanos capítulo 1, ¿ya? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Estos conceptos son nuevos, pero dice que él había prometido antes, tiempo anterior, por sus profetas en las santas escrituras, Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pablo? Oye, yo no vengo a comentarles lo que en ese tiempo se pensaba de repente que era el auge de una secta totalmente nueva, con nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. No, Pablo dice, lo que yo vengo a proponerles, si bien tiene el sabor de algo nuevo, su fundamento es antiguo. El fundamento de la doctrina que yo vengo a predicar nace y se establece en el Antiguo Testamento. Entonces, ese Evangelio de Dios que yo vengo a anunciar es el que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Y añade, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Elemental para la teología y la hermenéutica cristocéntrica. Elemental. Entonces, Pablo habla de la autoridad del Antiguo Testamento, pero habla de la forma sana de interpretarlo bajo la persona de Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, ahí tenemos mucho de eso. Podríamos de repente ir al capítulo 15. Creo que ya también lo hemos citado antes, donde Pablo dice, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿ah? A fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, pastor, ¿debemos desechar el Antiguo Testamento o lo que compete a la ley hoy en la iglesia? ¿Lo debemos desechar? Por supuesto que no. Si la teoría, la teología y la práctica del Nuevo Testamento se fundamenta en el Antiguo Testamento, ¿cómo habríamos de desecharlo? Por ejemplo, vamos a Corintios ahora. Primera de Corintios, a ver, capítulo 14. Ahí está. Un tema más que doctrinal, es bastante experimental. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Tienen? Muy bien. Vamos al versículo, a ver, sí, 33 para entender. Versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, mira, como también la ley lo dice. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Como también la ley lo dice. La práctica de la iglesia, práctica neotestamentaria, se fundamentaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y aquí es algo bastante práctico, no es algo solamente a nivel teológico, bastante práctico, como también la ley lo dice. Pasamos a otro, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos al capítulo 5, ¿ya? Primera de Timoteo, capítulo 5. Hay muchísima referencia a esto, ya usted lo tiene que ir buscando en su tiempo personal. Muy bien. A ver, vamos al versículo 17. Versículo 17.
¿Lo tienen? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien, práctica eclesiástica, administración eclesiástica, Nuevo Testamento, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura, mira, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué está citando Pablo aquí cuando dice la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla? El Antiguo Testamento. Está citando el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y esto mismo lo vas a poder ver reflejado en el capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos allá. Primera de Corintios, capítulo 9, para aquellos que el día de hoy, no, que nos oponemos a que principios como el diezmo, la ofrenda se apliquen hoy al Nuevo Testamento. ¿Dónde Pablo jamás citó la ley para hablar del diezmo a la iglesia? Bueno, ahí tienes un capítulo entero. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos allá. No voy a leer todo por causa del tiempo, pero vamos a ver los versículos, por ejemplo, ya, verso 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién va a la milicia bajo su propio medio? O sea, él pone de sí para... No. Todo soldado recibe medio un salario para estar en la milicia, si no, no está, ¿no? Entonces dice ahí, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Luego, ¿quién planta viña y no come del fruto? No, eso es descabellado. Luego, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por supuesto que no. 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Qué interesante. Ahora no solamente va a decir la escritura, sino la ley. ¿No dice esto también la ley? Mira, porque en la ley de Moisés, esto es clarísimo, ¿no? Esto ya no deja lugar a ninguna duda. Porque en la ley de Moisés, la Torá, eso está diciendo, la Torá. ¿Ah? En la ley de Moisés está escrito, está la autoridad de la escritura, está escrito, mira, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dios escribió ese mandamiento porque los bueyes son muy bonitos y hay que cuidarlos. Dios tenía cuidado de los animalitos. En parte, dice Pablo, pero no totalmente. Ese mandamiento se ha escrito enteramente, o sea, sí en cierta parte por los bueyes, pero no enteramente por ellos, sino enteramente se ha escrito por quién, por nosotros. ¿Quién nosotros, Pablo? Lee el contexto, siervos del Nuevo Testamento. Ese pasaje entonces de la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla, es un verso escrito para los siervos del Nuevo Testamento. Qué interesante. Entonces podremos aplicar esos pasajes en torno a cómo se sostenían en el Antiguo Testamento los siervos de Dios para extraerlos como principio de sostenimiento a la iglesia el día de hoy, a los siervos de la iglesia. Por supuesto que sí, es lo que Pablo está haciendo. Pablo no está diciendo, les voy a dar un nuevo mandamiento, no, le cita la ley de Moisés. ¿Y cómo se sostenían los siervos del Antiguo Testamento? Ahí lo dice. Mira, vamos a ver un poquito más adelante. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ahora dime tú, ¿quiénes son los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Quiénes son? ¿O quiénes eran? Los sacerdotes, pues. Los levitas. Ellos trabajan en el templo, noche y día se dedican a eso. Ahora, ellos que trabajan de las cosas sagradas, dice, comen del templo. Es el único grupo que se le permite comer incluso de la misma ofrenda que se le daba a Dios. Qué interesante. O sea, según la enseñanza, mira la influencia del Antiguo en el Nuevo, ¿eh? Según la enseñanza del Antiguo Testamento, ofrendarle a Dios era lo mismo que sostener a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios están a disposición de Dios, de su obra, del cumplimiento de su ministerio en el mundo. De manera que no se puede
brindar a Dios una adoración o una ofrenda sin sostener a sus siervos. No se puede. Y ese es el principio que rescata Pablo del Antiguo Testamento para dárselo a la iglesia, si te das cuenta. Entonces dice, otra vez, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan y comen de lo mismo que se le ofrece a Dios? ¿Eh? Y algunos dicen, oye, que tú cuando ofrendas dices, los pastores mentirosos dicen que eso es para Dios, pero mentira, es para que se coman ellos. Pero ¿qué de malo eso tiene si el mismo texto sagrado está diciendo que la ofrenda a Dios era para la misma alimentación de sus siervos? ¿O eso dice o lo estoy torciendo yo? No, eso dice. Muy bien. Dice, los que sirven al altar, del altar participan, de ahí comen. Entonces cuando dice, los que comen del templo, cuidado, no vayas a pensar como una hermana me dijo, pastor, ¿eso habla del templo de la iglesia? No, pues, ahí está hablando del templo de hebreo, del Antiguo Testamento, de los sacerdotes que servían ahí día y noche, ¿ya? Y de ahí mismo comían, de ahí mismo comían. Ahora mira, verso 14. Esto es lo interesante, ¿no? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ese conector, esa proposición, así también es muy importante. Porque lo que Pablo está diciendo es de la misma manera. Así como se sostenía los siervos en el Antiguo Testamento, de su propio trabajo tenían que sostenerse de la misma ofrenda que el pueblo daba a Dios, así también ha ordenado ahora el Señor a los siervos del Nuevo Testamento, que así también vivan del Evangelio. Entonces no nos digan que en el Nuevo Testamento no hay aplicación del Antiguo, que no hay mandamiento explícito de hacer las cosas como se hacían en el Antiguo. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. La Biblia dice, la ley es buena si se usa legítimamente, eso quiere decir con las reglas establecidas bien para su uso. Entonces, no podemos aplicar la ley para justificarnos. No podemos aplicar la ley para condenar entre hermanos, para condenarse entre hermanos, por supuesto que no. Pero podemos aplicar la ley, como diría Pablo en Romanos 15, lo que es escrito antes, para nuestra enseñanza, ¿se ha escrito? Por supuesto que sí. Él mismo por eso lo está aplicando a la iglesia. No una, no dos, muchas veces. En cuestión como hemos visto, del orden del culto, en cuestión de la mujer, en cuestión de aquí el sostenimiento de los siervos, en cuestión de muchas prácticas en el Nuevo Testamento, Pablo fundamenta eso en el Antiguo Testamento. Y tenemos la tremenda influencia del Antiguo en el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, entonces eso solamente por ejemplo, no estoy tocando esos temas los dejo para otro tiempo, solamente estoy citando como ejemplos nada más, ¿ya? Muy bien, vamos a lo otro entonces. Ahí vemos la influencia del Antiguo Testamento en la doctrina neotestamentaria. Entonces, la reverencia que Pablo tenía, ¿no?, hacia el Antiguo Testamento por su naturaleza sagrada, estableció un modelo para quienes lo sucedieran en el desarrollo de los oráculos de Dios. Otro, tan drástica fue la transformación de la visión de Pablo del Antiguo Testamento que Cristo, a cuyos seguidores había jurado destruir, se convirtió para él en el corazón mismo de la revelación del Antiguo Testamento. Claro, porque lo que Pablo comenzó a entender es una relación tan amplia, tan hermosa entre Dios y su pueblo, en este caso para la dispensación sería Cristo y su iglesia, que Pablo ya no pudo vivir sin amar en forma desmedida a la iglesia de Cristo, lo cual antes no había eso, ¿no? Antes él entendía opacamente el amor a Dios como un servicio religioso sin necesidad de amar a los hombres. Pero la primera lección teológica que recibe Pablo es: Saulo, ¿por qué me persigues? Y no estaba persiguiendo a Jesús, ¿no? Estaba persiguiendo a los creyentes de Jesús. Pero Jesús dice: ¿por qué me persigues? Pero Señor, yo estoy persiguiendo, no, a mí. Me persigues a mí. Lección teológica, la unión vital, la relación profunda entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. De ahí que Pablo en sus cartas pues nos revela esto que él entendió, al punto que él
no sabía, por ejemplo en Filipenses 1, no sabía qué escoger, si irse con Cristo o quedarse con la iglesia en la tierra. Porque amar a Cristo es amar a la iglesia en igual medida. Usted no puede decir amo a Cristo y no amar igualmente a la iglesia. No se puede. Cuando nosotros solemos examinar a las personas y queremos ver su amor por Cristo, examinamos su amor por la iglesia. Cuando alguien me dice, pastor, yo sí amo a Cristo, pero... Ah, no, tú no amas a Cristo. Por más que se me enojen, algunos hermanos se me enojan en los comentarios, ¿no? Pero pastor, usted no sabe mi vida, que esto, que el otro. Yo sí amo a Cristo, por más que patalees y hagas berrinche y todo lo que quieras, la Biblia es una verdad absoluta y te tengo que decir la verdad. Si tú no amas sacrificialmente a la iglesia de Cristo, usted no ama a Cristo. Así de sencillo. Esto es la verdad que transformó a Pablo, o Saulo, a Pablo, pues. El perseguidor a ser el gran apóstol. Y este amor desmedido que él tenía por la iglesia del Señor, porque él entendió la unión vital entre Cristo y la iglesia. ¿Lo ha entendido usted? Esa es la gran pregunta. No me diga que ama a Cristo si usted no está amando sacrificialmente a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Usted cuando ama a una persona no le ama solo su cabeza, no le ama solo su pie. Si usted ama a una persona, la ama completa, ¿o no? Sí. No puedes amar a Cristo solo su cabeza, tienes que amar todo el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que su amor por Cristo se va a ver en el sacrificio diario que usted haga por la iglesia de Cristo. Si no, no me diga que ama a Cristo. Así de sencillo. Si usted dice amar a Cristo, pero no le vemos sacrificándose por la iglesia de Cristo, usted solo es un religioso. Y eso hace cualquier persona en el mundo. Así que por más que se me ofendan y se me molesten conmigo, y si se quieren ir de la página, pues chao. Pero no voy a dejar de decirles la verdad. Y bueno, sé que después me van a dar mensajes privados, pero igual, le voy a decir la verdad. Usted no ama a Cristo. Y no se lo digo por criticarle. Se lo estoy diciendo para que tome conciencia, reflexión y ahora sí se ponga a amar a Cristo de verdad. Para que tenga galardón. Eso es lo que Pablo decía. Yo no busco dádivas en mi cuenta, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Para que ahora sí tenga frutos en el reino del Señor. Aprenda a amar correctamente a Cristo. Si otras cosas son prioridades, antes que la iglesia de Cristo, usted no ama a Cristo. Así de simple. Así de sencillo. Y la verdad es verdad, duela a quien le duela, ¿no? Muy bien, así que mira la influencia del Antiguo en el Nuevo Testamento, es significativa. Ahora, para Pablo, Cristo no era solo un factor que añadía sentido al Antiguo Testamento, ¿ya? Para Pablo, Cristo no era solo un factor, como que un engranaje, ¿no? Una pieza ahí que le va a dar algún tipo de sentido al Antiguo, sino era el único medio para entenderlo correctamente. No se puede entender la Biblia de otra manera. No se puede. Ahora entiende por qué hay muchos el día de hoy que leen bastante, pero ¿qué leen? Leen teología sistemática, ¿no? Leen comentarios, leen léxicos, enciclopedias, y aún así no entienden la Biblia. Y ahora usted entiende por qué nuestro ministerio, más que enseñar todas esas cosas, nos ponemos más bien a enseñar Biblia. En vez de enseñarte teologías, en vez de enseñarte doctrinas, en vez de enseñarte aquí cursos temáticos o charlas motivacionales, lo que te enseñamos es Biblia. Es que usted aprenda a estudiar la Biblia, que aprenda a usar la Biblia por sí solo en panorama completo. Porque, hermanos, lo otro, lamentablemente, en vez de aportar, nos desvía. La mejor manera de estudiar y entender y enseñar la Biblia es de manera cristocéntrica. No hay otra forma. Cristo es el único medio, el único para entender las Escrituras. No hay otro. No hay otro. ¿Mm? Pero bueno, ya es cuestión de cada uno. Si usted va a seguir insistiendo en darle más importancia a otras fuentes, autores, algunos incluso están estudiando más la patrística que la Biblia. ¿Sabe lo que es la patrística? Sí, lo que escribió la hermana Patricia. No, la patrística, hermanos, son las cartas, los libros compuestos por los padres de la iglesia, denominados, pues, aunque no son padres, pero así se les conoce, ¿no? Padres de la iglesia.
O sea, que fueron discípulos de los apóstoles y dejaron escritos, ¿no? Entonces, más estudian la patrística que las escrituras de la Biblia. Pensando de que si yo me acerco más a las escrituras de estos primeros discípulos de la iglesia, entonces voy a entender como ellos entendían, así que así voy a ser un buen entendido de la Biblia. La vez pasada hubo un teólogo aquí muy famoso en los debates ahí de YouTube y de Facebook que se fue al catolicismo. ¿Y sabes por qué? Él dijo, porque leí en la patrística. Y eso está pasando hoy, por eso tenemos los teólogos hoy del internet, ¿no? Por eso a mí no me gusta debatir mucho, porque no veo que usan Biblia. Le pasa a invitaron a un debate y el otro está hablando más de libros históricos y filosóficos que de la Biblia, no te pase pues. Y eso tenemos hoy. ¿Y cuántos pastores hoy están más enseñando otros libros, otras fuentes? Incluso por ahí me dijeron que hay pastores que están enseñando el libro de Enoch. Libros apócrifos están enseñando hoy en las iglesias. Porque ellos se creen dar un aire así de intelectualidad, seguramente, ¿no? Ay, que este pastor, mira cuánto sabe, cuánto investigó. Ay, que nunca sabía lo que era el libro de Enoch. No, está llevando al pueblo más a la ignorancia. ¿Mm? Entonces muchos creen que van a saber mucho de Biblia porque estudian la patrística, porque estudian los concilios, porque estudian también las confesiones. ¿Ha visto lo que? Yo me baso en la confesión del 1970 y tanto, no sé, me dijo alguno. Yo me baso en la Biblia nomás, discúlpame. Tampoco tenemos, ¿no? Tampoco tenemos. Nos basamos solo en la Biblia. ¿Mm? Ay, que la confesión de Westminster, que no sé qué. El decreto, el credo. Hace que los libros reformados de, hermano, necesitamos volver a la suficiencia y sencillez de las escrituras. Cuando uno estudia la Biblia con Cristo en el corazón, con Cristo en el pensamiento, con Cristo en el texto, uno entiende bien la doctrina de la Biblia. Y uno la entiende correctamente, completamente. No necesitas más. ¿Mm? Y eso es lo que el día de hoy hay que creerle a Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra preservada. Hermano, solamente hay que seguir estos principios que te das cuenta que los extraemos de la misma Biblia. O sea, la Biblia nos está indicando, nos da los pasos de cómo estudiar. Por eso alguien dijo, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. El mejor manual de hermenéutica de la Biblia es la Biblia misma. Y el mejor diccionario de la Biblia es la Biblia misma, hermano. Y con eso, o todo eso lo obtenemos como con este curso sencillo del panorama de la Biblia. Esto nos va a enriquecer muchísimo. Me da un poco de penita ver que hay hermanos que han dejado el curso. Ya más de la mitad creo que ha dejado el curso. Y yo se los dije. Va a pasar la tercera, cuarta semana y lamentablemente serán muchos los que se vayan. Y espero que usted haga una decisión de quedarse, porque uno sabe de cuánto uno se pierde. ¿Eh? Por simplemente no perseverar. Cuánta riqueza que hay. Y gratis. Con materiales, Dios mío, yo no sé. Yo solo sé que, como diría Pablo, estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Podré irme de este mundo limpio de conciencia. Cumplido mi labor de atalaya. He cumplido mi labor, hermanos, de transmitir lo que asimismo recibí. Ya cada uno acogerá su responsabilidad, porque es suficiente hemos dado para que puedan estudiar plenamente las escrituras. Entonces ya será responsabilidad de cada uno, ¿no? Cada uno dará cuenta al Señor. Pero hasta aquí puedo decir, yo me voy con la conciencia tranquila. Y me voy más feliz porque en redes sociales queda grabado para décadas ahí. Entonces ahí tenemos testimonio para el rato. Pablo dejó sus cartas. Algo hay que dejar nosotros. ¿Sí? Hermanos, Dios me lo bendiga.